Si lo piensas bien, la industria funeraria logró inventar el modelo de negocio perfecto, lograr que millones de personas paguen una cuota mensual durante toda su vida adulta por un servicio que esperan no utilizar en décadas. Hablamos de una industria multimillonaria que factura miles de millones de dólares operando con un margen de ganancia gigantesco y casi nula competencia directa en momentos de emergencia. En este recorrido vas a ver cómo los seguros de entierro generan un flujo de caja ininterrumpido para las corporaciones, los cobros ocultos que aparecen en la factura final y la cruda realidad de un sector que convierte la despedida final en un dividendo corporativo indestructible. Si te apasiona entender la lógica financiera y los secretos comerciales detrás de las industrias más estables del mundo, dale un toque al botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nada. El origen de esta actividad no comenzó como un entramado corporativo de gran escala, sino como un oficio artesanal y comunitario gestionado por carpinteros, religiosos y familias locales. Durante siglos, la preparación del cuerpo y la fabricación de la caja de madera eran tareas sencillas que se realizaban en el propio hogar del difunto con un costo económico sumamente bajo. Sin embargo, la urbanización acelerada, la profesionalización de la sanidad pública y el avance de las técnicas de conservación química a finales del siglo antepasado transformaron de manera radical esta necesidad humana en un sector comercial altamente estructurado y rentable. Pero esto se pone peor cuando entiendes la ventaja competitiva insuperable que posee esta industria frente a cualquier otro sector de la economía. En un mercado tradicional, el consumidor tiene el tiempo necesario para comparar precios, evaluar alternativas, leer opiniones de otros usuarios y posponer la compra si considera que el costo es excesivo. En cambio, cuando ocurre un deceso, los familiares se encuentran sumidos en un estado de conmoción emocional profunda y bajo la presión del tiempo para resolver la situación en cuestión de pocas horas. En ese escenario de vulnerabilidad absoluta, la capacidad de negociación del cliente es prácticamente nula, lo que permite a las empresas fijar precios con márgenes de beneficio extremadamente altos sin temor a perder la venta. El atractivo principal para los grandes grupos financieros y fondos de inversión radica en la naturaleza inelástica de la demanda. A diferencia de las empresas de entretenimiento, tecnología o moda que sufren caídas drásticas en sus ventas durante las recesiones económicas, la tasa de mortalidad se mantiene como una constante biológica inalterable a lo largo de los años. No existe ninguna crisis financiera o fluctuación del mercado que detenga la necesidad de contratar estos servicios, lo que convierte a las empresas del sector en activos refugio de altísima estabilidad. Y aquí es donde la historia da un giro financiero verdaderamente brillante con la masificación de los planes de previsión exequial. En lugar de esperar a que el cliente acuda a la sala de ventas en el momento del fallecimiento, las corporaciones venden pólizas de protección familiar que se pagan mediante cuotas mensuales sostenidas durante décadas. Este modelo transforma un cobro único y puntual en un flujo de caja recurrente e predecible que ingresa de forma ininterrumpida a las arcas de la compañía, permitiéndole financiar su expansión operativa con el propio dinero acumulado de clientes que quizás no utilicen el servicio hasta dentro de 30 o 40 años. Lo que te voy a contar ahora es cómo funciona la psicología del consumo dentro de las salas de exposición de las casas funerarias. Cuando los familiares acuden a seleccionar el equipamiento para el velatorio, son guiados por asesores de ventas entrenados minuciosamente en técnicas de persuasión emocional. En ese entorno, la elección del cofre o ataúd se vincula directamente con el respeto, el afecto y el estatus social que se le desea rendir a la persona fallecida. Las empresas organizan los mostradores colocando los modelos más costosos y opulentos en las zonas de mayor visibilidad, utilizando la culpa o el temor a parecer tacaño ante la comunidad para incentivar la compra de productos de gama alta. El margen de beneficio en la venta de cofres y accesorios es sencillamente astronómico. Un ataúd fabricado en madera estándar o metal cuya producción industrial cuesta un porcentaje mínimo en la fábrica se comercializa en la sala de ventas por miles de dólares. A esto se le suma la estrategia de los paquetes cerrados, donde la empresa agrupa el alquiler de la sala de velación, el traslado en coche fúnebre, las flores, la preparación estética del cuerpo y los trámites legales en un solo precio global. Esta estructura impide que el cliente pueda desglosar el costo real de cada elemento por separado, facilitando la inclusión de servicios prescindibles que elevan la factura final de manera considerable. Pero la verdadera transformación en el modelo de negocio reciente proviene de la creciente preferencia por la cremación en lugar de la sepultura tradicional en cementerio. A primera vista, la cremación parece una opción mucho más económica para el consumidor.
pero para las grandes corporaciones se convirtió en una mina de oro en términos de eficiencia operativa. Un horno crematorio requiere un espacio físico sumamente reducido en comparación con las hectáreas de tierra que demanda un cementerio de parque, reduciendo drásticamente los costos de mantenimiento, jardinería y personal a largo plazo. Además, las empresas adaptaron de inmediato su catálogo para no perder rentabilidad frente al aumento de las cremaciones. En lugar de vender solo la cremación básica, comercializan urnas de materiales nobles, dijes de cristal con cenizas incorporadas, ceremonias de despedida personalizadas y espacios de almacenamiento en nichos verticales o columbarios de lujo. De esta manera, logran mantener un ticket promedio de gasto extraordinariamente elevado, minimizando los costos de infraestructura física. Por si esto fuera poco, la consolidación del sector en manos de grandes conglomerados internacionales ha permitido la integración vertical de toda la cadena de valor. Una sola corporación multinacional suele poseer las fábricas de cofres, las flotillas de transporte, las salas de velación, los hornos crematorios y las compañías de seguros que venden los planes de previsión. Al controlar cada eslabón del proceso, la empresa elimina intermediarios y captura la totalidad del margen de beneficio desde el momento en que se firma la póliza hasta que se entrega la urna final. Si te genera un profundo impacto descubrir cómo se aplica la ingeniería comercial a los momentos más delicados de la existencia humana, apoya este trabajo compartiendo el reportaje con alguien que disfrute del análisis de negocios e industrias invisibles. Tu respaldo nos permite seguir investigando. Para entender la dimensión más turbia de este mercado, es indispensable analizar las prácticas de captación de clientes en la frontera misma entre la vida y la muerte. En diversas partes del mundo se han documentado redes de corrupción donde representantes de ciertas empresas funerarias pagan comisiones ilegales a empleados de hospitales, enfermeros o personal de ambulancias a cambio de recibir avisos inmediatos sobre pacientes fallecidos o en estado terminal. Este sistema de información privilegiada permite a los agentes comerciales abordar a las familias vulnerables antes de que puedan siquiera asimilar la pérdida o consultar alternativas en el mercado local, asegurando el contrato mediante un acoso comercial sumamente agresivo. A esta captura prematura del cliente se le suma el fenómeno de la especulación inmobiliaria dentro de los cementerios privados y parques del recuerdo. La compra de una parcela en el suelo para la sepultura tradicional funciona exactamente igual que el mercado de bienes raíces en las zonas más exclusivas de las grandes metrópolis. A medida que el espacio disponible en las zonas urbanas se vuelve más escaso, las corporaciones propietarias de los camposantos elevan el valor del metro cuadrado a niveles exorbitantes, añadiendo además cuotas de mantenimiento perpetuo que los familiares están obligados a pagar año tras año, bajo la amenaza de perder los restos de sus seres queridos si caen en mora. Esta dinámica se vuelve todavía más despiadada en contextos de emergencias sanitarias o crisis de mortalidad a gran escala. Cuando la demanda de servicios supera la capacidad de atención instalada, los precios de los insumos básicos como los ataúdes, las bolsas de protección, el combustible para los hornos y el traslado terrestre sufren incrementos desproporcionados. Lejos de actuar con empatía social, la estructura corporativa aprovecha la escasez para maximizar su margen de beneficio, imponiendo tarifas de emergencia que dejan endeudadas a miles de familias de bajos ingresos por varios años para poder dar un entierro digno a sus allegados. Por si esto fuera poco, la progresiva desaparición de las pequeñas empresas familiares independientes a manos de grandes conglomerados privados ha reducido drásticamente la competencia real en las ciudades. En muchos municipios, 2 o 3 grandes marcas controlan la totalidad de las salas de velación y los hornos de la zona bajo diferentes nombres comerciales para dar una falsa ilusión de variedad al consumidor. Esta concentración monopolística les permite acordar precios mínimos en el mercado, haciendo que resulten prácticamente idénticos las tarifas entre una opción y otra y bloqueando cualquier intento de abaratar los costos del sector. A nivel ético y normativo, la falta de transparencia en los contratos de previsión a largo plazo sigue generando controversias severas. Muchas familias que pagaron puntualmente sus cuotas mensuales durante décadas descubren, en el momento de utilizar el servicio, que la póliza no cubría la totalidad de los gastos o que existían cláusulas adicionales por trámites administrativos, conservación y traslados nocturnos. Esta letra pequeña termina obligando a los parientes a desembolsar sumas sustanciales de dinero en efectivo en el mismo momento de la pérdida, anulando la supuesta cobertura total por la que pagaron durante toda su vida. Para ponderar la realidad de esta industria con absoluta ecuanimidad, es indispensable escuchar los argumentos de quienes defienden el valor social de las empresas del sector exequial.
Quienes gestionan estos establecimientos sostienen que su labor no es una simple transacción comercial, sino un servicio público esencial que alivia una carga logística, legal y sanitaria inmensa en los momentos más oscuros de la vida humana. Sin la intervención de profesionales capacitados en la preparación de cuerpos, el transporte especializado y la gestión de permisos de defunción, las familias se verían desbordadas por un laberinto burocrático y riesgos de salud pública difíciles de gestionar de forma individual. Asimismo, los defensores de las corporaciones privadas señalan que la alta rentabilidad del sector es necesaria para sostener la enorme inversión de capital que exige la infraestructura moderna, mantener instalaciones impecables, salas de velación climatizadas con tecnología de punta, hornos crematorios de baja emisión que cumplan con las estrictas normativas ambientales y flotillas de vehículos de alta gama requiere de un flujo constante de recursos. Desde esta perspectiva, la calidad, la pulcritud y el confort que se les brinda a los allegados en su momento de despedida no serían posibles sin una estructura empresarial sólida que respalde la operación las 24 horas del día. De igual forma, la industria ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a las nuevas sensibilidades culturales y ecológicas de las generaciones jóvenes. Muchas empresas están invirtiendo en alternativas sostenibles como cofres biodegradables fabricados con materiales compostables, cremaciones por acuamación que reducen el consumo energético en un 90% y parques conmemorativos donde los restos fertilizan árboles en lugar de ocupar losas de concreto. Estos desarrollos buscan transformar el concepto del luto en un legado natural que conecte la pérdida con la continuidad de la vida. Si este reportaje te ofreció una mirada más clara sobre cómo opera la economía detrás de los momentos más delicados de la vida, déjanos un me gusta en la pantalla para apoyar nuestra labor periodística. Y si te apasiona entender los secretos financieros de las industrias más reservadas del mundo, suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos análisis. Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Consideras que los servicios de sepelio deberían ser gestionados totalmente por el Estado o crees que el modelo privado ofrece un mejor servicio? Nos vemos en la siguiente historia.